Muy pero muy buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta segunda parte de este módulo de osteología del miembro inferior. Sí, vamos a hablar específicamente del fémur y de la rótula, dos huesos que tienen que saberlos a la perfección. ¿Sí? Vamos a comenzar. Lo primero que tienen que saber es que el esqueleto del muslo está conformado por un solo hueso, que es el fémur. ¿Sí? Simple. Avancemos. Tenemos que el fémur presenta tres caras, tres bordes, una extremidad superior y una extremidad inferior. Bien, eso ya lo vamos a ir viendo y detallando a medida que vamos avanzando. Pero bueno, es un breve resumen para que vean qué es lo que vamos a estar conociendo del fémur. Bien, ¿qué tenemos acá? Una especie de casita, podría decir. Sí. ¿Por qué digamos, les indico y les muestro esta imagen? Porque la idea es empezar a razonar, ¿sí? A bajar esa información a cosas simples. ¿Sí? Siempre yo les digo, estudiemos simple. ¿Sí? Tratemos de facilitarle las cosas a nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede memorizar constantemente palabras, frases, estructuras. No, vamos a jugar con nuestra cabecita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es un paredón, es una pared. ¿Sí? Es la parte frontal de la casa, ¿sí? Bien, no tiene, no tiene puerta, no tiene ventana. Bueno, no me juzgue ningún psicólogo, por favor. Pero bueno, es solamente para poder incorporar estos conceptos. Tenemos una cara anterior, ¿sí? Y tenemos una cara posteromedial y una cara posterolateral. ¿Sí? Es la forma que para mí se me hace fácil de rememorar cuáles son las caras del hueso fémur. ¿Bien? ¿Por qué este es posteromedial y este es posterolateral? Si son iguales. Bien, pero acuérdense que el fémur, ¿sí? Es bilateral, se encuentra de ambos lados, por lo tanto, acá va a estar la cara medial y acá va a estar la cara lateral. ¿Sí? Ahí vemos un fémur, ¿sí? Una vista anterior de un fémur derecho, en donde acá estaría la pelvis y acá estaría el otro fémur. ¿Sí? Entonces, todo lo que mire hacia la pelvis es medial. Por eso mismo estamos diciendo que tiene una cara posteromedial. ¿Sí? Impecable. Ahí vemos otra forma de razonarlo. ¿Sí? Es como un triángulo en 3D. Tenemos una cara anterior lisa y tenemos una cara posteromedial y posterolateral. ¿Ven? Es como que tiene aquí una cresta, ¿sí? Como una superficie rugosa que separa en dos caras, la posteromedial y la posterolateral. ¿Sí? Una vista posterior. Bien, la idea es que ustedes se acuerden de estos dibujitos, créense ustedes formas de estudio, ¿sí? Tomen, digamos, estos ejemplos para ustedes empezar a crear, ¿sí? Creen sus ejemplos más fáciles para poder retener la información. Sigamos. Bien, cara anterior, ¿sí? Es lisa en casi toda la extensión y presenta inserciones musculares. El vasto intermedio y el músculo articular de la rodilla, que luego los vamos a ver. Luego tenemos una cara posterolateral, ¿sí? Esta que está aquí, en la cual se inserta el vasto intermedio. Y a su vez también tenemos una cara posteromedial, en donde se halla desprovista de toda inserción muscular. Bien, cara anterior, cara posterolateral y cara posteromedial. Tenemos bordes, ¿sí? Tenemos un borde lateral, un borde medial, ¿sí? Y tenemos el borde posterior, que se la denomina línea áspera. ¿Bien? Que tiene dos labios, ya lo vamos a ver en detalle. Pero bueno, acuérdense, borde medial, borde lateral y la línea áspera, que es el borde posterior. En su cara posterior, ¿sí? Vamos a ver que en lo que respecta a la parte superior, ¿sí? Más cercano a la epífisis proximal del fémur, perdón, esta línea áspera se va a subdividir en tres líneas, ¿sí? En tres ramas. La rama lateral se la va a denominar tuberosidad glútea, ¿sí? Que se dirige hacia el trocánter mayor, que es este. ¿Bien? Y en ella se va a fijar el músculo glúteo mayor por fuera, ¿sí? Más hacia externo, y el aductor mayor hacia adentro. ¿Bien? Entonces tenemos una rama lateral, una rama media o línea pectínea, ya que se va a insertar el músculo pectíneo. ¿Bien?
y la rama medial o cresta del músculo vasto medial rodea la cara posteromedial del fémur, ¿sí? Pasando inferiormente tendría que estar un poquito más corrida para acá, ¿sí? Pasando posteriormedialmente al trocánter menor y se continúa con la cara anterior del hueso con el nombre de línea intertrocanteria. ¿Bien? Y se va a insertar el músculo vasto medial. ¿Se entendió? Entonces, línea áspera se subdivide en tres en la epífisis proximal, en el sector más superior del fémur. Impecable. En la cara posterior del hueso, en lo que respecta a más cercano a la epífisis distal, ¿sí? En el tercio inferior de la diáfisis del fémur, tenemos que estas líneas ásperas, estos dos labios, se van a subdividir, ¿sí? Y van a formar las líneas supracondilia medial y supracondilia lateral. ¿Bien? Son continuación de los labios lateral y medial de la línea áspera y se dirigen hacia los cóndilos lateral y medial del fémur. Limitan, ¿sí? En este espacio, un espacio triangular de base inferior, ¿sí? Esta es la base del triángulo, y ahí vemos las dos caras, que se va a llamar cara poplitea. ¿Bien? Simple. Línea áspera se subdivide en tres líneas, en tres ramas hacia superior y en dos ramas hacia inferior. Impecable. La extremidad superior del fémur, vamos a encontrar la cabeza, ¿sí? La fosita de la cabeza del fémur, tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor y el cuello, ¿sí? Del fémur. Esto es una vista posterior, ¿sí? Acuérdense que en la vista posterior de la extremidad superior del fémur se ven bien pronunciados ambos trocánteres, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? las ramas de trifurcación de la línea áspera, cosa que no lo vamos a tener en la cara anterior. Ahí vemos como una vista medial, en donde se ve mejor la fosita de la cabeza del fémur. Tenemos el trocánter mayor, tenemos la fosa trocanteria, donde se va a insertar un músculo, allí adentro en una fosita, ¿sí? Y ahí vemos también el trocánter menor. ¿Bien? Y también el cuello del fémur. Y ahí vemos la vista anterior, ¿sí? La cara anterior del fémur, en donde no vemos tan pronunciadamente ambos trocánteres, ¿sí? Están más orientados hacia posterior. Pero igualmente podemos describir la cabeza, la fosita, el cuello, ¿sí? La fosa trocanteria, la línea intertrocantérica, ¿sí? ¿Se acuerdan que la rama de trifurcación medial se continuaba hacia la cara anterior y formaba esto, ¿sí? Lo que es la línea intertrocantérica. ¿Bien? Impecable. En la extremidad inferior, ¿sí? Dijimos que la línea áspera se iba a subdividir en dos líneas, que era la línea supracondilia medial y lateral, ¿sí? Y vamos a encontrar los dos cóndilos, ¿sí? Separados entre sí por una depresión denominada fosa intercondilia. ¿Bien? Esto es lo que vamos a empezar a describir. Ahí vemos ambos cóndilos, ¿sí? La fosa intercondilia. En su cara posterior, estamos viendo una vista posterior y una vista anterior. Bien, con respecto a una vista inferior, ¿sí? De ambos cóndilos femorales, tenemos que saber que tenemos un cóndilo que es medial y un cóndilo que es lateral, ¿sí? Y ambos cóndilos están separados entre sí, como ya dijimos, por la fosa intercondilia. ¿Bien? Es importante determinar y conocer esta fosa intercondilia, ya que luego se van a unir a ella los ligamentos cruzados, se van a insertar aquí, ¿sí? Después vamos a verlo con detalle. Bien, tenemos tubérculos supracondilios. ¿Por qué supracondilios? Supra porque se encuentran por encima y condilios se refieren a los cóndilos, ¿sí? Aquí vemos los cóndilo medial, el cóndilo lateral, que se van a articular con las mesetas tibiales, ¿sí? Entonces tenemos los tubérculos supracondilios, en donde se van a insertar, ¿sí? Las cabezas de los músculos gastrocnemios o gemelos. A su vez también, ¿qué tenemos? El epicóndilo medial, tenemos el tubérculo del aductor, que es el tubérculo del aductor mayor. ¿Vieron los aductores cuando nos tocamos la entrepierna? Bueno, el aductor mayor llega hasta el tubérculo del aductor, aquí, ¿sí? En la parte inferior del fémur. ¿Bien? Impecable. A su vez también ambos cóndilos tienen superficies de inserción a músculos, ¿sí? Dijimos que teníamos el epicóndilo lateral de un lado
Y tenemos también una depresión que se extiende a lo largo del borde inferior de la cara lateral, en la cual se fija el tendón del músculo popliteo. Bien, aquí vemos la depresión como un surco en donde se va a insertar el músculo popliteo, ¿sí? Y una depresión también en la que se inserta la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, ¿sí? Y ahí lo veíamos, la depresión para el gastrocnemio o gemelo. Bueno, ahí vemos un resumen de las inserciones musculares, de cómo es la anatomía, ¿sí? De la cara anterior del fémur, de la cara posterior, ¿sí? Para que vayan viendo cómo, digamos, vamos a ir estudiando y cómo vamos a ir aprendiendo las inserciones musculares, ¿sí? ¿Ven que acá estaba el tubérculo del aductor mayor que les hablaba? Ahí vamos viendo todos los detalles, si quieren lo pueden pausar y verlo con, digamos, con detenimiento. Igualmente lo vamos a ver en la parte de miología. Y bueno, vamos a hablar de la rótula, simple la rótula. Vamos a tener una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Tiene una base en la cual se va a fijar el tendón del músculo cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps tiene 4 dientes musculares que se van a insertar todos aquí, en la base de la rótula. Bien, a su vez también tenemos un vértice, el cual va a prestar inserción al tendón rotuliano. ¿Sí? Tenemos la base, tenemos el vértice y tenemos en los bordes laterales, ¿sí? Se fija el músculo vastolateral o vastomedial y el retináculo rotuliano correspondiente. Hay unos retináculos, son expansiones tendinosas, que lo que hace es estabilizar la rótula. ¿Bien? Ahí vemos bien. ¿Ven cómo está todo estabilizado? Tiene muchas fibras de colágeno, muchos, digamos, tendones, ¿sí? Que se van a insertar en la rótula. ¿Para qué? Para que actúe de forma correcta, ¿sí? De una forma biomecánicamente correcta. Bueno, gente, cortito y al pie, ¿sí? La idea es que ustedes ahora fijen toda esta información del fémur, que es importantísima, ¿sí? Para poder ya acceder a la última parte, ¿sí? de este módulo de osteología, que es tibia, peroné y pie, ¿sí? Bueno, gente, nos vamos a ver en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y vamos con todo, que esto sale con fritas. Un abrazo grande.